Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Tarde. Soy Andrea Bernal, hoy por Idania Chirinos. Es un gusto, un compromiso acompañarnos cada día. Gracias por su sintonía. Vamos a comenzar este programa en Venezuela, que hoy se debate entre la indignación y la tristeza. Ayer se hablaba en este programa del asesinato de 2 niños, al parecer baleados por funcionarios policiales en una zona popular de Caracas. Pues hoy son otras las familias que también están de luto. 2 peloteros, ahí los ven ustedes en pantalla, 2 jugadores de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, los Cardenales del Lara y destacados en las grandes ligas, también murieron. No fue el infortunio y no fue un accidente. La camioneta en la que viajaban José Castillo y Luis Balbuena por una carretera del centro-occidente del país se volcó. El siniestro ocurrió cuando delincuentes pusieron piedras en la vía para que el vehículo se detuviera y allí asaltarlos. En un intento por esquivar las piedras tuvieron este desenlace fatal. Viajaban 5 personas, 3 de ellos quedaron vivos. Igualmente, sin la menor compasión por lo ocurrido, los robaron dejándolos tirados en la carretera. Hay duelo en todo el país. Oliver Fernández, periodista en NTN24 en Venezuela, tiene la información. Oliver, adelante. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. Hay consternación en Venezuela por el asesinato de estos 2 peloteros. El gobierno de Nicolás Maduro sigue demostrando que no es capaz de controlar el hampa desatada. Las carreteras en Venezuela se han convertido prácticamente en una guillotina. Veamos el siguiente informe. Se repite la historia una y otra vez, asesinatos en medio de las carreteras. Esta vez les tocó a 2 grandes del béisbol, José Castillo y Luis Balbuena, ambos jugadores del equipo Cardenales de Lara, quienes, al igual que el caso de Mónica Espir, le ponen rostro al día a día de los venezolanos. Muchachos que salieron de pueblos venezolanos y que han estado cosechando éxitos alrededor del mundo, que inspiran al trabajo, al deporte, y son asesinados esta madrugada. Porque eso que hicieron, de poner una piedra gigantesca para pararlos, para asaltarlos y que les cobró la vida, es un asesinato, del cual son responsables los que hicieron ese hecho, pero también todos los que han mantenido un régimen donde el AMPA impunemente opera durante estos 20 años. Si alguien conoce de carreteras es precisamente María Corina Machado, a quien el gobierno no le permite trasladarse en avión. Sus giras son por tierra. Señala que las carreteras son guillotinas, huecos, oscuridad y AMPA desatada. Asegura que horas antes justo había transitado esa misma vía. De hecho, yo les digo que estoy muy afectada porque yo pasé 10 horas antes por ese punto donde los muchachos se mataron esta madrugada. Por ahí pasamos viniendo de Yaracuy ayer. Entonces, ¿y cuántas muertes hay que nadie se entera? Estos son 2 muchachos talentosos, conocidos y queridos por el país, y ha generado esta conmoción en Venezuela. El mundo entero se entera. Pero ¿cuántos venezolanos se mueren todos los días? Cada vez más los venezolanos se encierran, mientras gran parte del territorio es dominada por grupos zamponiles que han convertido al país en un estado fallido. Estamos en un país donde el Estado es incapaz de garantizar que nos movilicemos libremente, no solo por la represión, no solo por las condiciones de las vías, sino porque no hay la seguridad mínima para poder transitar en Venezuela. Para nadie es un secreto que después de las 4 de la tarde hay un toque de queda nacional. Si hay algo que identifica a los venezolanos es el béisbol. Es el deporte nacional, sinónimo de encuentro, de camaradería y hoy, lamentablemente, de luto. La inseguridad, una vez más, le robó la alegría a los ciudadanos. Una tragedia, hermano. Y temo ahora porque a la liga o los peloteros no quieran jugar aquí, pues le pongan restricciones por esa situación y por ende el campeonato baje de calidad. Lamentablemente, una noticia lamentable. La delincuencia está demasiado desatada y eso no es posible que le pongan una piedra para robarlo y que pierdan la vida unos muchachos jóvenes y unos prospectos del país. El béisbol nos une a pesar de la diferencia, pero no es posible, eso no se concibe, lo que acaban de hacer. Un asesinato. Luis Balbuena, jugador de Cardenales de Lara, también era grande liga, activo con los Angelinos de Anaheim, nacido en el estado Zulia, conocido por su alto desempeño en la Gran Carpa. José Castillo, conocido como El Hacha, nació en el estado Guárico, pelotero activo de los Cardenales de Lara, es grande liga, también jugó en Japón y México.
Hay consternación entre los venezolanos por el asesinato de estos dos peloteros. Pedir al gobierno de Nicolás Maduro seguridad y que éste responda positivamente se ha convertido en una utopía. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Oliver, gracias. Lamentable sin duda. Hace justo 20 años, cuando Hugo Chávez ganó la presidencia de Venezuela, por primera vez habló de el hombre nuevo. Lo anclaba en su populista propuesta política, una idea de esta llamada revolución que terminó en una lucha entre venezolanos por estrato social. Ayer, en una entrevista durante el programa, Zair Mundaray, director de actuación procesal de la Fiscalía General en el exilio, nos definía con frases muy duras, pero bastante claras, de hasta dónde ha llegado esa descomposición social en Venezuela. Es una política de Estado al exterminio, y por varias vías. La reducción de la población, desde nuestra perspectiva, sí, es un elemento fundamental para el mantenimiento del régimen autoritario. El régimen autoritario requiere que toda la disidencia huya, que todo el que hace peso económico de alguna manera huya. Por eso fíjate que la mayoría de los que se van del país son enfermos, personas que requieren atención médica especial, etc. La solución del Estado forajido es o te vas o te mueres, y frente a eso van reduciendo la población. Entre los que asesinan, entre los que huyen del país, la población se reduce, y es a la población a la que hago dependiente, a la que le doy una bolsa de CLAM, a la que le doy un pernil y que la mantengo totalmente vinculada al mantenimiento del poder. Y eso hay que verlo, porque eso es adrede. Nos acompaña a esta hora Alberto Barradas, él es psicólogo clínico y conferencista internacional. Doctor Barradas, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, el honor es para mí siempre, y estar en el programa de ustedes es un gran privilegio. Muchísimas gracias, saludos a todos. Gracias. Aparte de la conmoción sin duda política que hay en Venezuela, la social, la económica, ¿qué está pasando con esta descomposición social a la que se refería el señor Zair en Venezuela? ¿Cómo ha afectado la psiquis del venezolano? La descomposición social yo te la puedo ejemplificar en una figura que estoy seguro que van a reconocer rápidamente. Venezuela está gobernada por varios Pablo Escobar. ¿Ok? Son varios Pablo Escobar los que están gobernando Venezuela. No es uno, son varios. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con eso? Desde allí, desde ese proceso de estar gobernados por narcotraficantes, todo el proceso, toda la estructura social se desmoraliza. Cuando hablo de desmoralización no estoy hablando de desesperanza, que es también un síntoma social. Cuando hablo de desmoralización estoy hablando de una ausencia completa de moral social. ¿Qué significa eso? Que entonces entramos en un proceso de psicopatía masiva. O sea, las personas empiezan en un proceso de sálvese quien pueda, y ese sálvese quien pueda implica desde procesos incluso arcaicos, matar, robar, violar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela los controles se perdieron, y se perdieron adrede, ¿ok? Porque y ahí coincido con quien lo decía anteriormente, este proceso de mantener a la gente en su casa, de mantener la menor cantidad de población posible, de mantener a la gente con miedo, es una forma de control social. A mí me parece tragicómico cuando la gente le pide seguridad a Maduro. Maduro goza con esto, o sea, todo el régimen goza con esto. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de mantener a la gente tranquila. O sea, lleno de miedo, no salgas de tu casa, quédate aquí y obedéceme, yo te doy comida en tu cajita y quédate ahí mientras yo hago lo que tengo que hacer o lo que yo quiero hacer. Entonces, esto es a propósito. Entonces, en este sentido, o sea, desde el punto de vista psicológico, el venezolano en este momento, y no con esto quiero sonar pesimista, pero quiero sonar realista, en este momento está derrotado. ¿Qué significa derrotado bajo el concepto psicológico? Entró en un proceso de desesperanza. O sea, el venezolano no tiene una visión más allá de intentar sobrevivir a esta hecatombe. Entonces, bajo esa consideración, nada, te conviertes como en una especie de zombie, te conviertes en una especie de individuo anómico que no tiene más nada que hacer sino sobrevivir. Entonces, obviamente, cualquier cosa puede pasar. Además, esto que haya pasado con los beisbolistas, lamentablemente, es... o sea, caramba, yo no lo quiero decir, pero yo lo voy a decir. Yo me caracterizo por decir cosas que a la gente no le gusta decir. Esto te va a durar 3 o 4 días. 3 o 4 días como mucho, porque fueron 2 beisbolistas y el béisbol es muy fuerte en Venezuela. Pero si no, te durará menos. Te durará 2 días, día y medio. ¿Ok? Y después pasa.
¿Y por qué pasa? Porque el venezolano no tiene la fortaleza psicológica para quedarse sufriendo por algo. Okay, él tiene que buscar comida, él tiene que buscar medicina, él tiene que ocuparse de su papá, su mamá que está enfermo, de su hijo que necesita la diálisis, tiene que ocuparse del secuestrador, de que no lo maten a él, del repuesto del carro, de todo eso. Okay, y ese es un círculo vicioso que el régimen mantiene y lo mantiene a su favor. Sin importarle ya al venezolano su vecino o cómo está la persona que trabaja con uno, es decir, es a cuidarse simplemente uno, ese bien común o ese lograr preservar la sociedad. Hoy por hoy, no quiero decir que no existe, pero empieza a desaparecer, señor Barradas. Los venezolanos tenemos un problema emocional severo. ¿Cuál es? Déjame ponértelo en términos de normalidad versus anormalidad. ¿La normalidad cuál es? La normalidad es que ante un evento de esta magnitud, los peloteros profesionales se nieguen a seguir jugando en Venezuela. Eso es lo normal, eso es lo correcto. Una sociedad que se revela, ¿okay? Una sociedad que dice, yo no sigo en esto. Lo normal también es que la fanaticada no vaya a los juegos como un proceso de protesta, ¿okay? O sea, en los países, yo no te estoy inventando cosas, o sea, en otros países normales estas cosas ocurren, ¿bien? O sea, la gente no va al estadio, los peloteros hacen huelga, ¿por qué no? ¿Qué pasa aquí? Eso no va a suceder, eso no va a ocurrir, ¿ok? ¿Y por qué? Porque entramos en un proceso, insisto, del sálvese quien pueda, y el sálvese quien pueda es profundamente egoísta. Pero yo no quiero etiquetar de egoísmo como una característica negativa que generalmente esa palabra tiene inmersa. ¿Okay? En este caso, el egoísmo es donde yo me fijo por mí mismo. Fíjate, yo estoy en Chile en este momento, yo velé por mí. ¿Okay? Yo agarré y dije, me voy del país, porque en este país, con el perfil que yo tengo, yo soy una persona abiertamente antirrégimen. A mí me han amenazado, Iris Varela hace poco me amenazó vía Twitter. Yo tuve que salir del país, ¿verdad? Yo no me quedé en el país agarrando un fusil buscando matar a Maduro. ¿Ok? No, yo me fui del país. ¿Y eso qué es? Egoísmo. En el lenguaje un poco más intelectual, yo podría decirte egotismo, ¿ok? Que significa yo me centro en mí mismo para quitarle la connotación negativa a la palabra. Claro. Eso también juega a favor del régimen. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo me fijo solo en mí mismo, mi autoestima también solamente decae, porque inmediatamente que los venezolanos que son indolentes, que los venezolanos que no protestan, que los venezolanos no echan para adelante. Bueno, y a ti te lo repiten tantas veces que tú te lo terminas creyendo. Y cuando tú te das cuenta que no lo estás haciendo tan bien, o sea, que tú no estás saliendo a salir del régimen a como de lugar, te das cuenta del círculo vicioso. O sea, es una cosa muy bien estructurada, psicológicamente muy bien diseñada por parte del régimen. Eso tiene que haber sido traído de Rusia, de China, de Cuba. O sea, porque es una cosa muy, muy bien estructurada donde nos tienen a los venezolanos entrampados desde el punto de vista emocional, entrampados desde el punto de vista económico y entrampados desde el punto de vista social. Porque al final empieza a disculparse todo. Es decir, si alguien roba por hambre, pues no importa porque tiene hambre. Si alguien mata porque lo querían tal vez asaltar o le querían robar su comida, pues tampoco importa porque se estaba preservando el individuo. Se corre el riesgo de eso, señor Barradas, que realmente se vuelva una sociedad ¿cómo lo diré? Sin leyes, sin orden. De indolencia. Yo creo que la palabra aquí correcta sería la indolencia. Una sociedad indolente. Ya está la sociedad. Esa sociedad existe. ¿Okay? O sea, no hay nada diferente a lo que tú en este momento has descrito. O sea, hace unos años mataron a Mónica Espíritu y no pasó nada. ¿Okay? Todos los días matan venezolanos, no pasa nada. Niños mueren en los hospitales por falta de insumos, no pasa nada. Es que no pasa nada en Venezuela. ¿Dónde estoy yo haciendo énfasis? En que esto no se puede culpar al venezolano per se. O sea, el venezolano es una víctima. O sea, es una víctima trabajada desde el punto de vista psicológico, manipulada desde el punto de vista emocional. Entonces decir que el venezolano no reacciona, no se trata de que el venezolano no reaccione. Es que se trata de que tú hiciste que el venezolano entrara en desesperanza prendida. ¿Cómo lo hizo? Para decirlo rápidamente. ¿Cómo lo hizo el régimen? Muy fácil. Primero empezó con un proceso de represión brutal. Después se compró a la mayoría de la oposición. La oposición daba esperanzas
y vamos a una marcha, vamos para tal cosa y tal y qué sé yo, y entonces inmediatamente desistían, se iban por la esquina, en vez de la esquina caliente se iban por la esquina fría, y durante todo ese proceso, todo el tiempo el régimen estuvo ganando. ¿Por qué estuvo ganando? Porque él se organizó su ganancia. Le dijeron a la sociedad, tú no puedes conmigo. ¿Ok? Porque se compraron todo, se compraron los medios, se compraron la oposición, lo que hace el narcotráfico hace eso, por Dios. ¿Ok? Compra todo. Entonces, bueno, llevaron al venezolano ahí. Entonces, culpar al venezolano de esto, decir que el venezolano es indolente, que el venezolano es inmoral, que mira cómo le pasa esto, ya va. Sí, es cierto, es indolente, sí, es verdad, hay una anomia, sí, es verdad, no estamos reaccionando, pero eso no es porque el venezolano sea así, es porque lo colocaron así, lo manipularon durante 20 años de esa manera para que se comportara así. Mil gracias, Alberto Barradas. Él es psicólogo clínico, conferencista internacional. Duras sus palabras, me llegan fuerte, señor Barradas, pero ciertas. Las sociedades, cuando son destruidas de esta manera, sin duda, terminan así y todavía no sabemos cuál será el final. Ojalá no el del pesimismo que el que usted hablaba. Mil gracias, señor Barradas, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un honor. 4:18, a esta hora, en la costa este de los Estados Unidos. Y es noticia en Brasil, donde un intento de robo terminó en un trágico suceso. Según información de la policía, 12 personas murieron en un asalto frustrado a 2 entidades bancarias. 2 menores de edad hacen parte de las víctimas del ataque. Los hechos ocurrieron durante la madrugada en Milagres, una ciudad del estado de Ceará, en la región noreste del territorio. Los criminales tomaron a un grupo de personas como rehenes y protagonizaron un intenso tiroteo con la policía militar. 2 de los delincuentes fueron capturados, mientras que los otros lograron fugarse. Es noticia en Bolivia, donde las manifestaciones contra una nueva repostulación de Evo Morales a la presidencia terminaron en violencia. Una mujer de 52 años falleció y 2 agentes resultaron heridos en medio de choques entre los manifestantes y la policía en La Paz. Los manifestantes pedían la dimisión de los miembros del Tribunal Supremo Electoral que dieron luz verde a la candidatura de Evo Morales para las elecciones del 2019. El mandatario, recordemos, perdió en febrero del 2016 un referendo para su reelección, pero logró a fines del 2017 que el Tribunal Constitucional autorizara su candidatura para el periodo 2020-2025, argumentando que postularse es su derecho humano. Es noticia también el duro revés para la ley que permite interrumpir el embarazo en Chile. Clínicas y hospitales podrán negarse a realizar el procedimiento tras un fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el protocolo de objeción de conciencia. Juan Pablo Monsalve, periodista en NTN24, en Santiago de Chile, tiene la información. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN24? Pues sin duda esta decisión afecta de manera directa la ley de aborto. Así lo han asegurado organizaciones que trabajan por los derechos de la mujer en Chile, como la Corporación Humanas. Insisten en que la medida que ha adoptado el Tribunal Constitucional frente al tema de la objeción de conciencia limitará el acceso de miles de mujeres precisamente a interrumpir el embarazo. Esto fue lo que nos dijo Lorena Fríes, quien es abogada de esta corporación y además exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. La objeción de conciencia, que es una regla excepcional, hoy día esté a nivel de una regla general, significa que las instituciones privadas que prestan servicios públicos se pueden negar aún cuando reciban presupuesto público, se pueden negar a hacerlo. Y eso obliga a las mujeres a buscar otras posibilidades, entre ellas el sector público, que puede verse recargado, por algo deriva, digamos, esta función en actores privados, y por otro lado aumenta, y lo vamos a ver porque en otros países como en Uruguay, por ejemplo, esto ha sucedido, significa un aumento del aborto ilegal. Esta decisión pues también ha generado una ola de rechazo y críticas al Tribunal Constitucional. Sectores políticos como el Partido Socialista, específicamente el diputado Juan Luis Castro, miembro de la Comisión de Salud, aseguró que había un conflicto de intereses por parte de los magistrados. Esto fue lo que dijo. Que ellos son juez y parte, esos 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Y ellos, en pocas horas, curiosamente, declaran el rechazo a la inhabilidad y además el rechazo a las audiencias para que pueda haber opiniones sobre lo que ellos van a declarar. Esto no da para más en el Tribunal Constitucional, requiere reformas profundas. No digo eliminarlo,
pero sí colocarle lo que para todos los poderes del Estado son causales mínimas de inhabilitación cuando a alguien, como el que está ahí, le toca juzgar sabiendo que tiene intereses explícitos y abiertos con quienes hoy día quieren intervenir en un sentido en ese fallo, como es la propia Universidad Católica, donde uno de ellos patrocinó la causa y 3 de ellos trabajan con horas docentes pagadas en esa universidad. Por su parte, sectores oficialistas han calificado como positiva la decisión, aseguran que ganaron los defensores del derecho a la vida. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde la capital chilena. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Es noticia también el periodo de sesiones número 170 de la OEA, que ayer tuvo una audiencia sobre la crisis en Nicaragua. Organizaciones civiles presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos varios informes sobre la violación a las libertades fundamentales por parte del régimen de Daniel Ortega. El secretario ejecutivo de la CIDH informó que no hay un día en que no reciban denuncias sobre los excesos de las autoridades contra la población civil. El relator para la libertad de expresión dijo que Nicaragua se ha convertido en un estado de horror. Nicaragua, efectivamente, a cada día que pasa, la situación se deteriora. Y eso está representada en los hechos de violencia, persecución, que todos los días se registran. No hay un único día en Nicaragua que la CIDH no recibe una denuncia de violación de derechos humanos en el contexto de la represión, en el contexto de restricción a los derechos humanos y en el contexto de la crisis que se está instalando. El ambiente de intimidación y de miedo sigue. Las personas no viven en una plena situación de libertad, al contrario, viven dentro de un ambiente de restricción a sus derechos y nos ha llamado mucha atención en la lectura y análisis que la Comisión Interamericana ha realizado sobre Nicaragua, en las distintas fases de la represión, esta instalación y consolidación de un efectivo Estado policial en el país. Nos acompaña desde nuestros estudios en Washington Marcia Aguiluz. Ella es directora del programa de México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Señora Aguiluz, buena tarde. ¿Estoy pronunciando bien su apellido? Sí, muy bien. Perfecto, mil gracias. Ustedes, digamos, son los ponentes, los que llevan la información. ¿Cómo se han documentado? ¿Cómo han logrado unir información en torno a un país donde es casi imposible tener datos reales de lo que está sucediendo? Bueno, esto principalmente se debe al trabajo de organizaciones que siguen en Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, por ejemplo, la Iniciativa Nicaragüense de Mujeres Defensoras, que hacen un trabajo extraordinario de documentación, y luego de miles de víctimas que al no tener un sistema institucional en el que puedan confiar, acuden a estos lugares a poner sus denuncias, a rendir sus testimonios. ¿Cómo se han documentado? Es decir, sus informes. ¿Qué información tienen? ¿Cómo está la situación en Nicaragua? ¿Qué están presentando ustedes? Bueno, la situación es absolutamente adversa. Como se expuso en esta audiencia ante la Comisión Interamericana, estamos hablando de un cierre absoluto de espacios democráticos. Las organizaciones realmente calificamos esta situación de dictadura. No existe un poder judicial independiente que sea capaz de garantizar los derechos humanos de la población. Estamos hablando que hasta las últimas cifras se refieren a 325 personas asesinadas, más de 600 personas que están privadas de libertad, presos y presas políticas, básicamente por expresar su crítica y por exigir democracia. En Nicaragua la Policía Nacional Civil ha prohibido toda expresión, toda manifestación pública, ni siquiera ahora para el 25 de noviembre que se celebraba o se conmemoraba el Día de la No Violencia contra las Mujeres, se les permitió a las mujeres marchar, y luego una persecución sistemática a todos los líderes y lideresas sociales, ¿verdad? Persecución a los periodistas, persecución a las mujeres, al movimiento feminista. Por ejemplo, una ciudadana que era nicaragüense y costarricense, pero que
que era una voz crítica de lo que está pasando en el gobierno, se le fue despojada su nacionalidad nicaragüense absolutamente de manera arbitraria y se le expulsó del país. Y luego en las últimas 2 semanas observamos una persecución muy clara contra los medios de comunicación críticos que todavía permanecen en el país. Entonces, si unimos toda esta situación de violencia, de represión, de persecución, y a eso se suma que no hay jueces y juezas independientes que sean capaces de frenar estas arbitrariedades, lo que tenemos entonces es un cierre absoluto de espacios democráticos. Ahora, el diálogo, señora Aguiluz, en Nicaragua falló. No hay forma de dialogar. La iglesia lo trató, la sociedad civil, los políticos, pero ese diálogo falló. Y ahora el presidente Ortega intenta, mediante un decreto, pues tratar de poner este diálogo sobre la mesa. ¿Se puede dialogar bajo decretos? Bueno, el problema es que no se puede dialogar con un gobierno que es absolutamente autoritario. Como usted lo señala, hubo un diálogo en el cual se conformó lo que se llama la Alianza Cívica, conformada por diversos sectores. Se pusieron los temas de preocupación sobre la mesa y la respuesta del gobierno fue represión, fue poner en marcha algo que se llamó la Operación Limpieza para quitar todas las manifestaciones y todos los obstáculos que se estaban dando, y la respuesta ha sido sistemáticamente perseguir a las personas. Entonces, en esas condiciones de represión es imposible hablar de un diálogo. Por supuesto que lo que tiene que hacer el gobierno de Ortega es escuchar las voces de la población que están reclamando democracia, que están reclamando justicia, que están reclamando adelantar las elecciones y sobre esa base construir. Pero realmente en estas condiciones de autoritarismo y represión es difícil. Por supuesto que nosotras como defensoras de derechos humanos queremos una salida democrática a esta crisis, pero pasa porque Ortega realmente acepte su responsabilidad respecto de los crímenes que está cometiendo y realmente ponga a disposición su cargo para construir realmente una democracia en ese país. Desde Washington, Marcia Aguiluz, directora del programa de México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la CEGIL, nos acompañaba. Mil gracias, señora Aguiluz, gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias por su tiempo, sobre todo. Antes de ir al corte, nos vemos en la obligación de reportar el sensible fallecimiento del expresidente de Colombia, Belisario Betancur. El exmandatario murió a los 95 años de edad. La Fundación Médica Santa Fe, por medio de un comunicado en Bogotá, informó que el deceso ocurrió a las 2 de la tarde y 32 minutos hora local. Betancur gobernó Colombia entre 1982 y 1986. Desde NTN 24 enviamos un mensaje de sentida condolencia a sus familiares. De esta manera hacemos la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestra cuenta en Twitter. Están ahí en su pantalla, @NTN24, @NTN24VE y mi cuenta personal, André Bernal 26. Al regreso, prendido el ventilador de denuncias en el juicio contra el Chapo Guzmán, un nuevo testigo sigue enlodando a conocidos políticos, esta vez de Colombia. Ya volvemos con eso. Continuamos con La Tarde. Seguimos aquí en La Tarde. Avanza el juicio del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York. Esta semana un testigo clave rindió testimonio. Se trata del excapo colombiano del cartel del Norte del Valle, Juan Carlos Ramírez Abadía, más conocido como alias Chupeta. Ramírez aseguró ante la Corte que durante 17 años fue socio de su par en México. También relató que donó al menos $500,000 para la campaña presidencial del exmandatario colombiano Ernesto Samper y que sobornó a periodistas de televisión y periódicos para que no se publicase información sobre él. Nos acompaña desde Nueva York Maybor Petit, ella es periodista de investigación, especialista en política venezolana y latinoamericana. Maybor, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Andrea. Un gran saludo para ti y para toda tu audiencia. Chupeta, el colombiano, tiene eclipsado al jurado, a los jueces, incluso pues en Colombia y América Latina, por sus relatos sobre estos propios crímenes. ¿Qué es lo que más sorprende, Maybor?
Mira, un relato espeluznante. Una de las cosas que creo mayor incredibilidad pasó en el jurado fue justamente cuando este hombre empezó a relatar cómo mandaba matar y cómo había matado personalmente a una persona pegándole unos tiros en la cabeza y en la cara. También su fisionomía, que es extraordinariamente diferente a la que se conocía en los medios y que relataban esas fotos desde hace más de 10 años, señalaba prácticamente, parecía una especie de película de terror. El hombre explicó inclusive hasta cómo hacía para transformar toda Colombia en una especie de elemento que él pudiera controlar, y dijo sin ningún tipo de control que había, Andrea, una especie de relación íntima entre lo que es el negocio del narcotráfico y la corrupción política, y en eso pues se destacó, pagando sobornos a congresistas, a senadores, a candidatos a la presidencia, a fiscales, a policías y a jefes de seguridad. Hay forma de entender, porque yo creo que todavía uno cuando lee las noticias y los titulares no entiende cuál es el rol de alias Chupeta en un juicio, Maybord, contra el Chapo Guzmán. ¿Él está tratando de rebajar su pena en Estados Unidos? Sí, sí. Sí, mira, él tiene una pena de no mayor de 30 años por el acuerdo de extradición que firmó los Estados Unidos con el gobierno de Brasil. Sin embargo, dentro de los canones que existen en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, existe la posibilidad de que él baje 5 años de esa condena, es decir, que pague 25 años en total, y esto debido a la participación como testigo en este juicio de Joaquín El Chapo Guzmán y de otros juicios, ¿ok? Esta es la primera vez que él es testigo por parte de la Fiscalía, y lo hace porque mantuvo una larga relación con el acusado y tiene una serie de elementos que le han permitido a la justicia norteamericana hacer de este individuo una pieza clave en el monto de qué es lo que es la acusación contra Joaquín El Chapo Guzmán. Por eso él está allí. De llegar a tener una conducta como testigo importante para la justicia, él podría rebajar 5 años de su condena, pero todo va a depender del juez que evalúe esas credenciales al final. Por ahora él lleva 11 años y 6 meses preso en los Estados Unidos, pues con lo cual le quedaría un monto largo de años, casi 19 años, pero bueno, todo va a depender del juez que evalúe esas credenciales. Maybord, alias Chupeta dice que pagó por lo menos 10 millones para influir al Congreso en el debate, al Congreso colombiano, en el debate sobre restituir la extradición a Estados Unidos, y que también dijo haber contribuido con $500.000 en la campaña electoral del expresidente colombiano Ernesto Samper y sobornado a medios de prensa para que difundieran información que le favorecía. Recordemos el tema de Ernesto Samper, pues un gran escándalo en Colombia en su momento. ¿Qué significa para Colombia y pues para los políticos revivir esta etapa cuando alias Chupeta está diciendo esto ante una corte de Estados Unidos? Sí, bueno, mira, creo que debería ser una gran reflexión para ellos. Chupeta no se ahorró calificativos. Dijo que le había entregado a cada senador de ese momento en el Congreso $100.000 y que había alquilado inclusive un hotel, una habitación de un hotel, y todos los senadores y representantes iban a buscar su sobre con dinero proveniente del narcotráfico, y que nadie tenía la menor duda de que ese dinero era ilegítimo. Sin embargo, lo hicieron todos los senadores y congresantes, de acuerdo al testimonio de este hombre y de su abogado Germán Rosero, lo que indica que había una comprensión de que la clase política colombiana estaba para ese momento de acuerdo con los carteles de la droga. No es este el único caso que se ha señalado, y bueno, lo que toca es reflexionar, evaluar, y que las instituciones en Colombia traten de evitar que esta atrocidad
y esta relación del narcotráfico con la política siga manteniéndose o que por lo menos se limite. En el caso mexicano también han salido a relucir en este juicio hechos muy parecidos y de hecho ese narcotraficante Chupeta sentenció que no es posible que los carteles de la droga existan sin la corrupción política. Y esto es una reflexión que él hace luego de una larga carrera criminal que fue una de las peores de la historia de Colombia y creo que del narcotráfico como tal a nivel latinoamericano. Maybor, ¿este juicio puede durar cuánto tiempo? Está previsto que dure 4 meses, no obstante el juez señaló esta semana que es probable que se recorten al menos 2 semanas, pero que no estaba muy seguro. Así es que estaremos con esta información relacionada con los testigos, que todavía faltan 12 por presentar por parte del gobierno, y además de agentes de seguridad y otra serie de evidencias hasta el mes de febrero del año 2019. Y los testigos que se tienen previsto para la próxima semana y la que viene son muy importantes, puesto que pondrán en evidencia esa estrecha relación que tenía Joaquín el Chapo Guzmán con los carteles del narcotráfico, tanto en Colombia como en Centroamérica, y también cómo eran los mecanismos utilizados para colocar la droga en los Estados Unidos, pues que a la final es el delito principal que se le está atribuyendo. Maybor Petit, ella es periodista de investigación, especialista también en política venezolana y latinoamericana. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado, muy amable. Un gran saludo a la hora. Gracias, muy gentil. En otros temas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy la nominación de la hasta ahora portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, como nueva embajadora ante la ONU en sustitución de Nikki Haley, que informó en octubre que dejaba su puesto. La decisión del republicano no está exenta de controversia. La candidata no tiene experiencia en asuntos de gobierno ni en el mundo diplomático. La mayor parte de su carrera la ha dedicado a los medios de comunicación. Nuestro periodista Alejandro Rincón con la noticia. Alejandro. Hola, es un gusto saludarlos desde la sede general de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. El nombre de Heather Nauert, aun cuando no conocido en el mundo diplomático, sí lo ha sido en los últimos años en el de los medios de comunicación de la Unión Americana. Ha sido una de las estrellas del programa de televisión favorito del presidente Donald Trump, una posición que dejó para llegar directamente a la administración de la Unión Americana en el Departamento de Estado, primero bajo el secretario Rex Tillerson. Allí empezó a desempeñarse como la portavoz del Ministerio de Exteriores de la Unión Americana. Una vez al darse un relevo en este ministerio, es decir, a la llegada de Mike Pompeo, Heather Nauert empezó a incrementar su perfil hasta convertirse en la mano directa del actual canciller de los Estados Unidos. Incluso tan cercana se volvió esta relación que Pompeo la designó a principio de este 2018 en subsecretaria adjunta para Asuntos Públicos del Departamento de Estado. Esa posición que mantuvo hasta el pasado mes de octubre se constituye hasta ahora en la única experiencia de gobierno que tiene Heather Nauert, la nueva nominada para ser embajadora de Washington ante Naciones Unidas. En estas palabras, el presidente Trump confirmaba esa nominación minutos antes de abordar el Air Force One con destino al estado de Missouri. Aprovecho también para informarles que Heather Nauert, alguien que conocemos muy bien, que ha hecho un gran trabajo como el que ha hecho en conjunto con el secretario de Estado Mike Pompeo y otros también en el Departamento de Estado. Heather Nauert será nominada. Ella va a trabajar con Nikki Haley para reemplazarla a Nikki en las Naciones Unidas. Será embajadora ante las Naciones Unidas. Es muy inteligente, muy rápida y creo que ella va a ser muy respetada por todos. En caso de que Heather Nauert llegue a ser confirmada en el cargo por el Senado de los Estados Unidos, tendrá que volverse en la escudera, la defensora principal de la política Estados Unidos primero, el eje actual de toda la administración Trump, tanto en los asuntos nacionales como en los internacionales. Aun cuando esa falta de experiencia en el gobierno es tal vez uno de los elementos que más se critica a esta nominación, también lo es cierto que la actual embajadora Nikki Haley no tenía un mayor reconocimiento en el mundo diplomático. Al respecto, consultamos a un experto en asuntos internacionales de Naciones Unidas, quien hizo esta declaración. Nikki Haley la
antigua embajadora, no tenía mucha experiencia internacional, pero a pesar de eso, ya sea que estábamos de acuerdo con ella o no, ella alzó su voz en muchos temas difíciles, desde Rusia hasta Corea del Norte, Palestina, Israel y también Irán y otros temas. Y ella demostró al mundo y a las Naciones Unidas ser capaz en diferentes plataformas. Tras conocerse la decisión del presidente Donald Trump para ser el sustituto de Nikki Haley, el portavoz del secretario general Antonio Guterres también expresó el deseo del liderazgo de la jefatura de este organismo internacional de seguir trabajando de cerca, no solo con la actual embajadora, sino con quien quiera que sea su reemplazo. El objetivo del organismo internacional es seguir forjando la mejor relación posible que se tenga con el gobierno de los Estados Unidos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Alejandro, gracias. Y asimismo, este viernes Donald Trump también confirmó la nominación de William Barr como fiscal general. Barr ocupó el cargo de fiscal general durante el mandato del expresidente George Bush padre entre el 1991 y 1993. Una fuente cercana a la Casa Blanca aseguró que Trump ve a Barr como una persona que conoce el departamento y es un buen gerente. Si es confirmado por el Senado, reemplazaría a Jeff Sessions, despedido el pasado 7 de noviembre tras ser criticado de manera reiterada por el mandatario estadounidense. Quiero confirmar que Bill Barr, uno de los juristas más respetados del país, un abogado muy respetado, ex fiscal general de la administración Bush, un hombre básicamente estupendo, una persona grandiosa, muy brillante. Es un hombre que básicamente no lo conocía hasta hace poco, pero cuando pasé por el proceso de mirar a la gente que entraba a la nominación, fue mi primera opción desde el primer día. Es un hombre respetado por republicanos y respetado por los demócratas y será nominado para el cargo de fiscal general de los Estados Unidos. Seguimos en Estados Unidos porque el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, renunciará en los próximos días a su cargo. Así lo aseguran medios estadounidenses que divulgaron la información durante la mañana de este viernes. La noticia se conoce luego de que a mediados de noviembre el presidente Trump no ratificara su promesa de mantener a Kelly en el cargo por el resto de su mandato. En semanas recientes, el mandatario elogió la ética de trabajo del alto funcionario, sin embargo, dijo que había ciertas cosas que no le gustaban de él. Adicionalmente, el estratega político Nick Ayers sería uno de los candidatos para reemplazar a Kelly en caso de que deje el cargo. Y el gobierno del presidente Donald Trump ha sufrido numerosas bajas importantes en relación a sus colaboradores. Carlos Figueroa nos acompaña a esta hora y nos amplía. Carlos, buenas tardes. Revisemos algunos de los más destacados funcionarios que han dejado su cargo o han sido despedidos. Hola, buenas tardes, Andrea. La más reciente en anunciar su dimisión, lo decíamos antes, ha sido la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley. Sorpresivamente, esta flamante diplomática anunció que dejaría el puesto antes de que terminara este 2018. Haley ya había admitido en el pasado que tenía diferencias con el presidente Donald Trump. Sin embargo, y en contraste, el mandatario, luego de conocerse la información de su salida, la ha elogiado. Ha dicho que su gestión ha sido maravillosa desde el atril de las Naciones Unidas. En marzo, la abrupta sustitución del hasta entonces secretario de Estado Rex Tillerson fue escandalosa. Las tensiones entre Trump y Tillerson alcanzaron un punto de no retorno este año. Ambos reconocieron tener puntos de vista diferentes sobre asuntos clave en materia de política exterior. Al final, él fue reemplazado por quien ostenta el cargo de secretario de Estado en este momento, Mike Pompeo. El asesor durante la campaña presidencial de Donald Trump, el conservador Steve Bannon, fue despedido de la Casa Blanca el 18 de agosto de 2017. Tras su salida, inició una constante tensión entre él y el mandatario. El libro Furia y Fuego, lanzado este año, detalla ese comportamiento del presidente Donald Trump y reveló que Bannon habría hecho controvertidas declaraciones en contra del magnate republicano y este, a su vez, lo atacaba en múltiples ocasiones. Y una de las primeras crisis que enfrentó el gobierno Trump estalló apenas semanas después de que él asumiera el cargo. El entonces consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, se vio forzado a dimitir pocos días después de que iniciara
el gobierno Trump. Ocurrió el 14 de febrero de 2017 tras revelarse que había mentido sobre sus contactos con el entonces embajador ruso en Washington. Flynn confesó que sí hubo injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, en las que Donald Trump venció a la contendiente demócrata Hillary Clinton. Y me despido con un dato, Andrea, lo había revelado el New York Times, 34% de dimisiones o de despidos en este gobierno de Donald Trump. Supera a Ronald Reagan, que tenía el mayor índice hasta este año, cuando se ha aumentado esa pila de hojas de renuncia en esta gestión del mandatario republicano. Andrea, muy buenas tardes. Otra cifra, Carlos, importante que sería averiguar es cuánto tiempo le duran en el cargo, además, ¿no? Muy rápido han dejado algunos y además todos en medio de la controversia. Salen del cargo y revelan lo que son las conversaciones. Se ha hablado incluso de que grababan al presidente Donald Trump en lo que han llamado son las rabietas constantes del mandatario. Además, Carlos, gracias, muy amable, gracias por ese informe. En otros temas, Cuba sería o será prioridad de la Organización de Estados Americanos el próximo año. Así lo informó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una conferencia sobre los derechos humanos de la isla. Activistas y expertos hablaron sobre la criminalización de la libertad de expresión y presos políticos. Piden más apoyo del organismo y de la comunidad internacional. Emiliana Molina, periodista de NTN 24, tiene el informe. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es la primera de varias ceremonias que se llevarán a cabo en cuanto a las violaciones de derechos humanos por parte de Cuba ante la Organización de Estados Americanos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, asegura que ha recibido múltiples denuncias de que actualmente hay al menos 46.000 cubanos en Venezuela actualmente actuando como fuerza de ocupación, no solo enseñándole a las autoridades venezolanas a torturar, sino también a reprimir, a llevar tareas de inteligencia y de inmigración. Y Almagro asegura que lo mismo está ocurriendo en Nicaragua. Es por esto que se compromete a poner actualmente a Cuba bajo la lupa del organismo y también se comprometió a brindarle justicia a todas las víctimas. El mismo miedo que causa Cuba y que utiliza para amedrentar a su propia gente, lo ocupa, lo utiliza para actuar en la comunidad internacional. Es tiempo de generar conciencia de la realidad de la dictadura más antigua en el hemisferio. Es tiempo de iniciar el trabajo desde la OEA, dejando en claro la ilegitimidad que tiene una dictadura, la falta de respeto que hace esa dictadura del artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, la falta de respeto del régimen cubano a esos principios, valores fundamentales, libertades y garantías que deben tener todos los ciudadanos de las Américas. Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paula Bravo, también resaltó las violaciones de derechos humanos, la violación de seguridad y al derecho de expresión, que se alimentan de manera sistemática. Por otro lado, los cubanos podrán votar sobre una nueva Carta Magna el próximo 24 de febrero, pero expertos la tildan de ilegítima, y no solo como un fraude a la comunidad cubana, sino también a la comunidad internacional. Por tanto, el 24 de febrero, lo que los cubanos van a enfrentar no es la posibilidad de votar a favor o en contra de ese régimen y de ese sistema. Están enfrentados entre el Partido Comunista Perpetuidad de la Constitución vigente y el Partido Comunista Perpetuidad del proyecto de Constitución de Raúl Castro. Lo que queremos es que ya los primeros casos ya de los crímenes documentados, integrados y están listos para ser presentados. ¿Qué necesitamos? Que la comunidad internacional se fije sobre ellos. Es decir, ya no es solamente una acusación, oye, pasó esto, sino que ya tenemos el caso y la denuncia con las pruebas. Cuba es miembro de la Organización de Estados Americanos desde su inicio en 1948. Sin embargo, esta fue suspendida en 1962 tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro. En 2009 se le levantó la suspensión, pero la isla se negó a regresar. Ahora el secretario general de la OEA, Luis Almagro, busca la reelección para el periodo entre 2020 a 2025 y asegura que pondrá a la isla bajo la lupa del organismo. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, muy amable, gracias por ese reporte. Y ya para cerrar esta parte del programa, la tormenta invernal Diego sigue azotando a Estados Unidos. Las autoridades meteorológicas pronostican nieve
agua, nieve, lluvia helada de costa a costa para el fin de semana, con temperaturas de menos 20 grados centígrados que se prolongarán por lo menos 2 semanas más. También advierten que podrían producirse varios tornados. A posibilidad de que se produzcan varios tornados, millones de personas podrían verse también afectadas por cortes eléctricos, vías bloqueadas por las caídas de los árboles. De esta manera hacemos una pausa aquí en la tarde. Al regreso, la delincuencia desbordada en las carreteras de Venezuela. 2 beisbolistas murieron luego de registrarse un accidente de tránsito provocado por delincuentes. Vamos a los titulares de la hora y ya regresamos. Continuamos con La Tarde. Seguimos aquí en la tarde. Lorenza Le, excarcelado político venezolano y exiliado en Madrid tras pasar 4 años privado de su libertad por el régimen de Nicolás Maduro, se reunió este jueves con la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para denunciar y dar testimonio de los crímenes que se cometen en Venezuela contra el pueblo y contra la disidencia por parte del Estado. Lorenza Le, quien se ha convertido en un activista defensor de derechos humanos, compartió en su Twitter detalles de este encuentro y aseguró que además de exponer las violaciones de derechos humanos, le pidió que visite el país para que evalúe la situación. Saludamos en Madrid, España, a Lorenza Le, activista de derechos humanos, exiliado venezolano. Loret, bienvenido a la tarde, un gusto tenerlo. Gracias nuevamente por darme la oportunidad de conversar un rato y, digamos, actualizarnos un poco con las cosas que se han venido haciendo. Gracias por su tiempo. Su visita se da en medio de 2 solicitudes, la que están haciendo los familiares de los presos políticos y la invitación de Nicolás Maduro. ¿Cómo usted llega a Michelle Bachelet? ¿Por qué lo recibe? Bueno, me recibe a mí, también recibe a la señora Antonieta López, la mamá de Leopoldo López. Tanto ella como yo teníamos bastante tiempo, solicitando una reunión con ella. Y bueno, en realidad era mi mamá, porque yo estaba preso, ¿no? Pero bueno, y por otro lado había una presión importante en Venezuela, tratando de llamar la atención de la alta comisionada. Entonces, finalmente se dio. Yo creo que yo no lo esperaban, pero bueno, hubo un interés importante del alto comisionado de derechos humanos para abordar el tema de Venezuela. Recordemos también que ella en su investidura, su primer pronunciamiento es en contra de los derechos humanos en Venezuela. Eso hay que tomarlo en cuenta y debemos hacer memoria. Y después, además, le responde a las víctimas de los jóvenes asesinados en las protestas y se solidariza con ellos y eso también es muy importante. Y luego se da la reunión entre nosotros. Ella estableció unas claras condiciones para poder ir a Venezuela. Primero, Nicolás Maduro hace una invitación mediática, pero la hace ¿en qué contexto? Estando en la Asamblea General de la ONU, él viéndose atrapado entre todo por la presión internacional frente a la inocultable crisis y drama venezolano, las sanciones que le dan a varios funcionarios, entre esos la señora Cilia Flores, buscando oxígeno en Europa, en Nueva York, perdón, lanza esa invitación, la cual no la hace oficialmente, sino un tema mediático. Hasta un tiempo después, que oficialmente ella recibe una carta de invitación por parte de la Cancillería venezolana y es cuando ella se pronuncia. Ahora bien, eso obviamente a todos nos alerta, ¿no? A todos nos alerta. Y era importante establecer las consecuencias de una visita que no sea independiente, que no sea objetiva y que no cuente con la libertad de acceder a la información de las víctimas venezolanas. Entonces, por eso es tan importante esta reunión y yo creo que esa reunión, más allá de lo que se conversó, ya el hecho de que se diera esa reunión finalmente tiene una lectura muy, muy importante que debemos hacer, ¿no? Entonces, yo quiero dejar claro que yo no me reuní con Michelle Bachelet, yo me reuní con la alta comisionada de derechos humanos. Sí, yo no me reuní con una señora, yo me reuní con una funcionaria. Esto lo digo porque
más allá de las condiciones ideológicas que ella tiene y que yo tengo, que seguramente son distintas, hay un trabajo que hay que hacer. Y hay un deber que yo debo cumplir como defensor de derechos humanos. Claro, pero evidentemente uno no puede separar a la persona del cargo. Es Michelle Bachelet, ocupa el cargo de alta comisionada. Hay gente que duda que Bachelet pueda ser realmente imparcial con Venezuela y hay quien señala que ella se juega su historia en el informe que presentará en relación a su país. ¿Qué cree después de haberla visto? Bueno, fíjese, yo tengo, digamos, algunas lecturas respecto a eso. Vamos a empezar por algún punto. Primero, que ella tenga o no, ¿verdad?, la voluntad de hacer un trabajo realmente pulcro, independiente y serio, eso es un asunto de ella. Eso no implica que uno no haga su deber. O sea, ella verá si hace o no su trabajo. Yo lo que sé es que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Y las denuncias de derechos humanos, las violaciones de derechos humanos, no solamente se deben hacer mediáticamente, porque mediáticamente tú llamas la atención, pero para que haya justicia, que yo quiero que haya justicia, uno tiene que ser muy serio y documentar, registrar y elaborar todos los informes necesarios, no solo en el Alto Comisionado de Derechos Humanos, sino en el Sistema Interamericano de Justicia, en la Corte Penal Internacional y en todos y cada uno de los espacios donde se pueda buscar justicia internacional. Entonces, primer punto, si ella hace de aquí en adelante bien su trabajo o no, eso es responsabilidad de ella. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo. Y si nosotros queremos que haya justicia, debemos ir a esos espacios y colocar toda la información como debe ser. Porque muchas veces pasa, y muchos políticos caen en esto, que solamente se quedan en la vocería, solamente se quedan en denunciar mediáticamente, en ruedas de prensa, pero cuando uno va a los sistemas internacionales de justicia, no presentan ningún documento. Eso es una triste realidad, porque además nosotros, quizás por los últimos años hemos tenido tan malas experiencias institucionales que creemos que el resto del mundo es así, y no. O sea, las cosas deben hacerse correctas. Entonces, ese es el primer punto. El segundo, yo creo que una persona como Bachelet, ojo, es mi apreciación personal, es mi apreciación, perdón. Yo creo que una persona como Bachelet, con la trayectoria, buena o no, no creo que se juegue su cargo por defender a una persona como Nicolás Maduro, que prácticamente el mundo completo odia y no quiere, excepto Turquía y Rusia. Entonces, yo no creo que ella se vaya a inmolar en defendiendo al sistema de Nicolás Maduro. Ahora, esa es una de las cosas que quiero conversar con relación a las mesas de trabajo, pero terminemos con el tema de Michelle Bachelet. Si la alta comisionada para los derechos humanos llega a ir a Venezuela, ¿lo hará porque tendrá garantías de movimiento y libre reunión con diferentes sectores? Bueno, según ella nos dejó e insistió bastante en dejarnos claro, es que ella no quiere dejarse instrumentalizar por ningún gobierno, mucho menos por el gobierno de Venezuela. Ella puso condiciones, entre esas que pueda ir prioritariamente, que pueda ir primero un equipo técnico y que pueda acceder a todas las víctimas y a todos los casos. Y ella nos dejó bastante claro que ella de ir es hacer una visita realmente objetiva, independiente y con la libertad de acceder a la información de todos los sectores. Que de otra manera ella no iría a querer ser usada, ¿no? Entonces yo creo que yo espero que sea así, pero en todo caso y nosotros tenemos que hacer el trabajo, ¿no? Porque yo no quiero que mañana digan que es que nosotros no hicimos el trabajo, ¿me entiendes? O sea, yo quiero dejar constancia en todo y cada uno de los espacios que nosotros hicimos el trabajo y que si de ahí en adelante no pasa nada, es responsabilidad de ellos y no responsabilidad de nosotros, es no denunciar. Porque es importante entender que es responsabilidad de nosotros denunciar lo que pasa. Si nosotros no denunciamos de manera formal y seria los crímenes que suceden, entonces es difícil que suceda, que podamos encontrar justicia más adelante. Ahora sí vayamos al tema de los grupos de trabajo, porque usted lo ha mencionado. ¿Qué hizo con los grupos de trabajo en la oficina del Alto Comisionado? Es decir, ¿cuál fue el intercambio? ¿Qué se revisó? Bueno, yo creo que, bueno, en el Alto Comisionado hay temáticas, ¿no? Tal libertad de expresión, tortura,
detenciones arbitrarias, persecución y defensa de defensores, cuidado de defensores de derechos humanos, etcétera. Pero también, además, hay equipos especiales para países y en este momento Venezuela tiene un equipo especial para atender la situación venezolana. A mí me sorprendió muchísimo ver a un iraní, ver a un ruso, ver a personas de distintos países hablar de Venezuela con un dominio importantísimo de la información. O sea, escuchar a un iraní hablar de la tumba, hablar del helicoide, hablar del Digesín, o sea, es increíble cómo manejan información detallada de lo que sucede en Venezuela. Eso nos muestra que de verdad se están abocando a eso. Claro, hay una lucha importante en la burocracia de los organismos internacionales. Eso no es fácil, tampoco. Ahí hay una lucha interna también para poder posicionar el tema de Venezuela. Estamos en un mundo donde hay una Rusia, donde hay una China que tiene más de 1 millón de musulmanes presos por ser musulmanes. Hay un Yemen con realmente un genocidio en marcha también. O sea, hay Siria con problemas, hay una Europa del Este también con problemas, hay una África muy grave. Y con todo y eso, Venezuela hoy ocupa un espacio prioritario en el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Entonces, y eso es porque también hay un equipo técnico de gente realmente comprometida con la defensa de los derechos humanos que ni siquiera son venezolanos, pero que entienden y están sensibilizados con la causa, que están haciendo ese trabajo, investigando, contactando a las víctimas, tratando. Este es un trabajo que además vienen haciendo muchas organizaciones de derechos humanos, activistas, desde hace muchos años atrás. O sea, esto tampoco es de la noche a la mañana. Esto viene siendo también el resultado del trabajo de mucha gente dentro de Venezuela y fuera que viene trabajando en este tema. Hay gente que tiene 20 años, completico 20 años trabajando en Ginebra, venezolanos, y es admirable cómo se ha dedicado en silencio, ¿sabes? Que la gente ni sabe y han estado ahí trabajando, llevando el tema de Venezuela, posicionándolo en un mundo con múltiples intereses, además en un mundo donde se juega mucho el poder económico, y esas personas han estado ahí, y yo creo que nosotros debemos ser agradecidos con todas esas organizaciones de derechos humanos, con todos esos abogados, con todos esos activistas, con todos esos ciudadanos comunes, pero que se abocan a ayudar a la causa de Venezuela. Y yo creo que muchas veces somos injustos y no reconocemos el trabajo de todas estas personas que han dedicado su vida, mira, y lo hacen de corazón. O sea, de verdad que hay gente. Nosotros tenemos que creer también en la gente decente de Venezuela. O sea, la mayoría de la gente es decente en Venezuela. O sea, y eso no lo podemos olvidar. No podemos olvidar la Venezuela en la que nosotros creemos existe. Esa Venezuela que nosotros creemos existe y está ahí, pujando latente continuamente por ayudar a la libertad y a la democracia en Venezuela. Claro, es que hay gente que trabaja, pero cuando usted se sentó a trabajar con ellos, ¿cuál fue el propósito? Bueno, hay por un lado, es precisar algunos datos que ellos ya mantienen, ¿no? Poder dimensionar y revisar un poco cuáles son los patrones de conducta del Estado venezolano. Yo expongo lo que califico como un Estado de terror, es decir, un Estado que aplica el terrorismo en contra de sus ciudadanos, un Estado que usa distintas herramientas y mecanismos, llámese tortura, persecución, amedrentamiento, chantaje, asesinatos, medios de comunicación, para generar un miedo intenso y permanente en la colectividad, en generar zozobra. ¿Para qué? Para que haya un éxodo masivo, se reduzca la población y poder controlarla más fácilmente, y para poder mantener un dominio ahí en la colectividad. Habló bastante sobre ese tema, se profundizó en un trabajo que ellos ya venían haciendo. A mí me sorprendió de verdad el trabajo como ellos lo han venido desarrollando, porque además el alto comisionado anterior, el príncipe de Jordania, había hecho un informe bellísimo del tema, bellísimo. Entonces se pudo también establecer algunos mecanismos para poder ayudar y recibir mejor información de Venezuela. Y fue de verdad sorprendente, maravilloso. Yo tengo desde el 2007 trabajando por los derechos humanos en Venezuela, desde que estaba muy chamito, empezando la universidad. En el 2008 empecé a hacer huelgas de hambre, en el 2011,
y hasta hace unos días he peleado para que en Venezuela pueda entrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Siempre esa ha sido nuestra exigencia y esta experiencia de verdad fue maravillosa y es triste que que mucha gente caiga en la campaña del gobierno para perder las esperanzas, para creer que todo está perdido, cuando, oye, veamos ahí, estamos avanzando. ¿Que va a ser fácil? No lo va a ser fácil. ¿Que estamos a punto ya y que esto se va a acabar ya? No, yo no le voy a mentir a la gente, pero lo que sí les puedo decir es que se sigue avanzando y que nosotros, pase lo que pase, tenemos que dar un poco más y un poco más, porque nada de lo que hemos hecho es suficiente todavía. Esa es la verdad. Entonces, fue una experiencia muy importante, una experiencia maravillosa y que los venezolanos debemos también recibir todo esto que se está haciendo, oye, en aras de tomar oxígeno y seguir adelante combatiendo la tiranía, combatiendo el régimen, y hay que ir a todos y cada uno de los espacios. Hay que ir a todos y cada uno de los espacios a ejercer la denuncia, a ejercer el activismo y que además hay una sociedad preparada para asumir el cambio en Venezuela y dispuesta a hacer todo lo necesario para poner a andar nuestro país. Pero ahora que lo escucho, me gustaría preguntarle sobre ciertos sectores que lo han atacado, en redes sociales sobre todo, y hasta lo han señalado como próximo al chavismo. ¿Qué les dice usted? Bueno, yo en todo este tiempo he pasado por distintas campañas, he sufrido cualquier tipo de ataque y de campaña mediática, como por ejemplo me han acusado de neonazi, ¿no? De terrorista, entre otras cosas, y eso pasa justamente cuando más duro golpeas a la dictadura y a la tiranía, cuando vamos avanzando, cuando vamos dando pasos importantes, se activan todos estos mediáticos que tiene el gobierno, todos estos bots, todas estas guerras, más gente que evidentemente trabaja para el gobierno, para generar estas campañas. Entonces, duele, evidentemente duele, uno es un ser humano, yo soy una persona además sensible, me duele, me entristece esto que sucede, pero no es la primera vez y seguramente no va a ser la última vez que yo sufra estos ataques. En todo caso, tengo que esforzarme para seguir adelante, para seguir independientemente de lo que diga la gente, pero bueno, ahí hay una trayectoria, ahí hay una hoja de vida que habla por sí mismo. Yo tengo, desde el 2007, que estaba muy joven, empecé la universidad, dedicado desde el primer momento que cierran RCTV a combatir la tiranía, al igual que muchos compañeros, toda esa generación del 2007, que tan duramente han atacado de todos lados, de partidos, de la tiranía, de gente de oposición, gente inconsciente. Y bueno, nuestra generación ha seguido adelante. Ahí está Freddy Guevara en la Embajada de Chile, está Molaski en el exilio, Daniel Ceballos, José Vicente, Vilcar, Gabriel, todos pasamos, John Guicochea, todos estuvimos presos. Hoy ellos no pueden salir de Venezuela, nosotros no podemos regresar. Nos han atacado por todos lados, porque evidentemente el régimen y los cubanos, La Habana, porque esto además lo dirigen desde La Habana, apuntaron a destruir a esta generación del 2007 y nosotros nos han dolido, no hemos caído, nos hemos levantado, seguramente nos vamos a volver a caer y seguiremos adelante caminando hacia el futuro. Nos acompañó Lorenzo Alegre, es activista de derechos humanos, exiliado venezolano aquí en el programa. Gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias. Políticos opositores venezolanos buscan frenar la repatriación solicitada por el gobierno de Nicolás Maduro de las reservas internacionales representadas en 14 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional y coordinador del Partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, pues agradecieron la gestión del político británico Andrew Luger, el cual envió una carta a las autoridades de la entidad financiera para pedirles que no se entregue el oro. Borges y Vecchio recuerdan que estos recursos le pertenecen al Estado y no se puede permitir que sean enviados a Venezuela y despilfarrados por el gobierno de turno. Y en esta parte del programa nos acompaña Julio Borges, el coordinador del partido Primero Justicia. Señor Borges, muy buena tarde. Usted ha liderado el cerco financiero internacional contra Maduro. ¿Cómo ha sido el proceso con el oro y el Banco de Inglaterra que usted ha denunciado justamente esta semana? Bienvenido. Lo importante es que nosotros hemos hecho este paso porque hemos tenido mucho apoyo internacional en frenar
todo lo que significa el financiamiento ilegal de la dictadura de Maduro. Lo logramos durante todo el año pasado cuando yo era presidente de la Asamblea Nacional y lo continuamos haciendo. ¿Por qué? Porque cualquier deuda que tenga Venezuela que no pase por la aprobación de la Asamblea Nacional es nula. Y en este caso se trata de algo también muy importante, que está pidiendo el oro venezolano instituciones que no tienen la cualidad ni tienen la legitimidad para usar un oro que seguramente se va a ir en corrupción y seguramente va a ser malgastado, va a ser fundido y va a ser vendido. Esas son las reservas de la familia venezolana entera y nosotros lo estamos haciendo porque toda esa operación tiene que tener controles, legalidad y control político de la Asamblea Nacional. Lo bueno es que ha habido una enorme receptividad y apoyo por parte de miembros del Parlamento británico. Estamos prendiendo las alarmas con fuerza y nosotros esperamos que podamos poner un freno a lo que significa el regresar ese oro a Venezuela y no financiar la dictadura de Nicolás Maduro. Claro, también le quiero preguntar qué está pasando con la CAF. He visto que ha protestado y se ha pronunciado por un crédito que quieren aprobarle a Nicolás Maduro. Además de impedir que el oro venezolano sea el que financie la dictadura de Nicolás Maduro, que es la carta que mandamos al Banco de Inglaterra, está también el tema de la Corporación Andina de Fomento, de la CAF. Nosotros impedimos el año pasado que se le prestara a la dictadura de Maduro dinero que estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque ese préstamo tenía que pasar por la Asamblea Nacional. Este año el gobierno está tratando de buscar 500 millones de dólares y también hemos tenido una enorme reacción para impedir que se le siga dando dinero a la dictadura de Maduro. Esto se sometió a una votación, se negó y nosotros queremos hacer un llamado porque va a haber una segunda posible votación para que todos los países, especialmente en el caso de Perú, tengan una posición firme en negar lo que significa un crédito ilegal y no solamente un crédito ilegal, sino un crédito que iría a financiar la violación de derechos humanos, a financiar la crisis humanitaria que ha creado el propio Maduro y por lo tanto a financiar la corrupción de un dinero que nunca termina en los venezolanos sino en los bolsillos de quienes manejan la dictadura en Venezuela. Agradecemos a Julio Borges, él es coordinador del Partido Primero Justicia, por estos breves minutos en NTN 24, muy amable. Muchas gracias. Hace 20 años, en diciembre de 1998, fue electo Hugo Chávez como presidente de Venezuela, un candidato que fue apoyado por todos los sectores y que centró su campaña en mostrarse como un demócrata y progresista que incentivaría la participación ciudadana. Hoy, en el 2018, el país vive la peor crisis política, económica, social de su historia, con niveles de pobreza, desnutrición, mortalidad que nunca había registrado antes la nación. Para muchos, Hugo Chávez fue el artífice de lo que ahora mismo vive Venezuela. Yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Vamos más allá del socialismo, incluso más allá del capitalismo salvaje, como lo llama el Papa Juan Pablo II. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista. Miren, nosotros estamos enfrentando la maldad absoluta, disfrazado de populismo, de reivindicaciones. Imagínense ustedes, de lucha contra la corrupción. La destrucción del país no solo pasa por la política, la crisis que viven los ciudadanos, como la escasez de alimentos, medicamentos y la calidad de vida, se explica en una caída en 20 años de al menos un tercio del PIB. Así lo explican economistas que aseguran fue un plan orquestado para el control social. Si nos comparamos con 1998, que a mí me parece que es la comparación que deberíamos hacer, nosotros hemos perdido un tercio del PIB per cápita si nos comparamos con el inicio del chavismo. Al final el modelo provocaba miseria. Es la aparición de un proyecto populista que exacerba las diferencias, que busca promover la lucha de clase, las divisiones entre los venezolanos, dividirnos entre pobres y ricos, izquierda y derecha, civiles, militares, viejos y jóvenes. ¿Saben? Destruir la cohesión en una sociedad para imponerse y para apropiarse de todo.
Para los expertos, el desmontaje paulatino de la producción nacional a través de expropiaciones, control cambiario y de precios, todas estas políticas de Hugo Chávez sirvió para la corrupción a través de las importaciones. Indican que esto generó el principal colapso del sistema comercial en Venezuela. Yo creo que fue una política más o menos integral en contra del empresariado, ¿no? En contra de las libertades económicas. Cuando tú implementas un control de cambio, el tipo de cambio suele estar por debajo del equilibrio, es decir, incentiva las importaciones, y ese fue el comienzo de la destrucción del aparato productivo nacional. Además, el mecanismo para el control de la nación, sus recursos y su política fue, según abogados constitucionalistas, la violación paulatina y disfrazada de la Constitución Nacional mediante la implementación de planes socialistas, planes de la patria, leyes habilitantes y sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Chávez no pudo reformar la Constitución del 99, ellos buscaron otra vía. Y esos planes básicamente han ido edificando eso que llaman el socialismo del siglo XXI y han ido destruyendo la Constitución que aprobamos los venezolanos. El panorama que hoy vive el país es de incertidumbre, de crisis, de niños sin alimentos y con una profunda crisis política que ha generado la migración de más de 3 millones de ciudadanos según la Organización de Naciones Unidas y la Organización Internacional de Migraciones. Tras 20 años de la denominada Revolución Bolivariana, al menos los economistas en Venezuela aseguran que el porvenir es oscuro. Indican que no se toman los correctivos adecuados para solucionar la grave crisis que vive el país. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis Alejandro, gracias. Hacemos otra pausa aquí en la tarde y ya regresamos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes, la señal en vivo. Recuerden conectarse, www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos. Continuamos con La Tarde. Seguimos con más aquí en la tarde, gracias por seguir en la sintonía. Hablamos ahora de Ecuador. La terna remitida por el presidente de la República, Lenín Moreno, para reemplazar a María Alejandra Vicuña en la vicepresidencia, ya pasó la primera revisión y aceptación en la Asamblea Nacional. Entre ellos está Otto Sonnenholzner, Nancy Vasco de Maldonado y Agustín Albán Maldonado. Está el próximo segundo funcionario del Ejecutivo entre esta lista. El sucesor de Vicuña será elegido por votación y deberá obtener el voto de al menos 70 de los 137 legisladores que integran esta Cámara. Y hasta ahora nos acompaña Juan Fernando Flores, asambleísta y presidente del Movimiento Creo para América Latina, el Caribe y África. Juan Fernando, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Se ha hablado mucho que esta lista no es ideológica, no tiene una afinación a partidos políticos, entre esos incluso creo que hay un periodista, alguien que trabaja por el área social. ¿Qué le parece a usted esta designación de esta terna? Bueno, definitivamente pensamos que si bien es cierto, esta terna no viene empujada por una línea partidista, política, viene de un ámbito más privado. Quien encabeza la terna es casualmente un periodista, él fue presidente de la Asociación de Radiodifusión de Guayaquil, es un empresario radiodifusor y creemos que en ese sentido está bien que el gobierno piense en separar un poco lo político de su gobierno, dadas las situaciones que se han venido dando. Tenemos actualmente un vicepresidente preso, una ex vicepresidenta que está siendo investigada por la Fiscalía General del Estado, y indudablemente pues, es importante que el presidente marque distancia de ese círculo político que le ha hecho tanto daño, pero recordemos que él fue parte de ese mismo círculo, ¿no? Esperemos que en la Asamblea Nacional estamos analizando ya el perfil de los tres candidatos. Indudablemente la primera opción es quien ha puesto el presidente de primero en esa lista, y veamos si logramos un consenso. Han salido últimamente cierta información de que él podría tener posiblemente cuentas en paraísos fiscales, el señor Otto, por lo cual estaría impedido de poder ir a ese cargo de vicepresidente. ¿La tercera es la vencida, señor Flores?
¿Usted cree? Porque el primer vicepresidente podríamos decir que fue impuesto por el expresidente Rafael Correa para el binomio presidencial. El segundo sorprendió mucho que eligiera a alguien también cercano en ese momento al expresidente Rafael Correa. Y bueno, muchos dicen que la señora Vicuña lo que hizo es que traicionó al partido político de Rafael Correa, que traicionó a Rafael Correa. ¿La tercera debe ser y es la vencida? Bueno, yo creo que indudablemente podría ser la vencida, pero yo creo que hay que pensar en el país, hay que pensar en la institucionalidad de lo que es el Poder Ejecutivo. Nosotros desde la legislatura pensamos pues de darle un apoyo al presidente de la República, porque de esa manera logramos darle estabilidad política al gobierno del señor Moreno para continuar adelante. Todavía tenemos 2 años y medio más de gobierno con una situación bastante crítica en lo económico dentro del país. El país lo recibió el señor Moreno en una situación bastante complicada. Creemos firmemente de que está dando bastante giros de timón que nos llevan a pensar que está realmente intentando desmarcarse totalmente de lo que fue el correísmo. Nosotros consideramos que 10 años de correísmo hicieron al país muchísimo daño. Todavía tenemos mucha tela que cortar en el tema de ataque a la corrupción, esa lucha incansable contra la corrupción, y es mejor pues indudablemente poner como segundo mandatario del país a alguien que esté totalmente desvinculado del tema político, porque él mismo pues está bastante estropeado, bastante manchado. La gente que acompaña al presidente Lenín Moreno actualmente en el gobierno viene del gobierno de Rafael Correa. El señor Lenín Moreno fue candidato del señor Correa y indudablemente el círculo que lo maneja, que está cercano a él, pues está cercano a la corrupción, como se ha venido denunciando permanentemente desde el lado de la oposición. ¿Qué está pasando con esa figura del vicepresidente en el Ecuador? Hace algunos años la figura inestable, señor Flores, era el presidente, hace unas décadas atrás. ¿Qué está pasando con esa figura del vicepresidente? ¿Por qué le ha costado tanto al presidente Lenín Moreno tener una estabilidad ahí? Bueno, casualmente yo creo que el problema surgió con ese candidato impuesto por el correísmo, el señor Glass, quien ya en campaña se le vinculó con varios temas de corrupción. O sea, esto de la destitución del señor Glass era algo que se venía a venir, porque ya en campaña muchos de los ecuatorianos comenzamos a recibir información de cómo se manejó el gobierno desde la vicepresidencia, como quien manejó todas las áreas importantes en el área económica era el señor Glass, y a la larga pues lo que estamos teniendo es el resultado justamente de esa lucha anticorrupción que ha propuesto el presidente Lenín Moreno. Quienes le adversamos políticamente al señor Moreno, sí creemos que el Ecuador merece mejores días, merece mejores momentos, y desde ahí nuestra posición de apoyarle cuando tome decisiones o cuando toma decisiones como la que está tomando ahora de mandarnos una terna de personas totalmente ajenas a lo político y que él considera que pueden pues estar al lado de él para apoyarlo y salir adelante en el tema económico. Debo entender que el señor Otto es un economista muy reconocido y pensamos que él podría pues indudablemente ayudar al presidente Moreno con este gran problema que recibió del Rafael Correa. Mil gracias para Juan Fernando Flores, asambleísta y presidente del Movimiento Creo para América Latina y el Caribe. Gracias por su tiempo, muy amable. A ti muchísimas gracias, siempre a las órdenes. Un gran saludo al pueblo colombiano. Saludos, gracias. Hacemos una pausa aquí en la tarde. El domingo finalmente se jugará el partido de la final de la Copa Libertadores. Ha perdido emoción después de la polémica y con España como sede. Sobre eso vamos a hablar al volver. Continuamos con La Tarde. Seguimos aquí en La Tarde. Todo listo para el partido de la final de la Copa Libertadores en Madrid. Además del anillo de seguridad contra ataques terroristas, habrá un dispositivo especial de vigilancia para las barras bravas. 4.000 efectivos resguardarán el estadio Santiago Bernabéu para el encuentro entre Boca Juniors y River Plate y las celebraciones posteriores. En la capital española está Marcelo Moncayo con la noticia. Marcelo.
Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. De esta mañana, desde la delegación del gobierno, se informó cuál será el operativo de seguridad que se implementará este próximo domingo en la segunda parte de la final de la Copa Libertadores de América. Según anunció el delegado del gobierno de Madrid, serán aproximadamente 4.000 efectivos los que custodiarán tanto el interior como el exterior de este escenario deportivo. Esta cifra, sin duda alguna, es importante porque también hay que tener en cuenta que en estos momentos España se encuentra en un nivel 4/5 de la escala antiterrorista. La final de la Copa Libertadores de América, que se jugará este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, será uno de los eventos deportivos más vigilados en España. Alrededor de 4.000 efectivos serán los encargados de custodiar tanto lo de exteriores como el interior del estadio. El total de efectivos de Policía Nacional es de 2.054. El 50% de Madrid y el otro 50% de fuera de Madrid, a lo que habría que añadir 150 agentes de policía municipal para la movilidad y habría que añadir unos 1.700 guardias de seguridad privada que pone el Real Madrid, junto con las 80 personas de Cruz Roja y otras 70 de SAMUR para los servicios de protección civil y de emergencia. Este intenso control se debe además a que España se encuentra en el nivel 4 en la escala de 5 antiterrorista, por lo que se dispondrán 3 anillos de seguridad. El primero precisamente para evitar cualquier amenaza terrorista. Los otros 2 controles más orientados a la seguridad en el estadio. El Madrid ha afrontado partidos de mucho riesgo, es un partido de alto riesgo. Es verdad que lo que cambia un poco las cosas es el antecedente en Argentina y la premura de la organización. Los aeropuertos también están siendo monitorizados para evitar el ingreso de cualquier hincha radical. En las últimas horas, un ciudadano argentino fue impedido de entrar al país por tener antecedentes penales y por tener prohibido ingresar a centros deportivos en su país. Televidentes de la tarde, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que estará presente este próximo domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24. Marcelo, gracias. Llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos también en Instagram, en @NTN24, y mi cuenta personal está @AndreBernal26. Ha sido un placer acompañarlos. Que tengan un excelente fin de semana.